El panorama político dominicano se está reconfigurando. Y aunque faltan poco más de 2 años para las elecciones, hay un fuerte movimiento en los partidos por definir quiénes serán las figuras clave de ese proceso. Es que, de los líderes de los 3 principales partidos, solo uno puede ser candidato: Leonel Fernández. El PRM enfrenta el gran reto de definir quién será el sucesor de Luis Abinader, con una larga lista de presidenciables, pero también demostrar si la votación conquistada en las últimas 2 elecciones fue más por el candidato que por el partido. El PLD también tiene una larga lista de precandidatos y ya se vislumbran malestares internos por los movimientos que está haciendo la dirección del partido para ir definiendo quiénes competirán. Pero incluso en la Fuerza del Pueblo, donde hay menos aspirantes, no está completamente claro si será el padre o será el hijo. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela, hablamos sobre el futuro político de la República Dominicana y la recomposición del liderazgo en sus principales partidos. Bueno, ya usted escuchó la presentación de esta mesa, siempre la hicimos con un informe resumiendo los temas que íbamos a tratar. Nuestros invitados, muchos de ellos han sido parte importantísima a lo largo de los años porque han dicho presente cada vez que los hemos invitado. Para hablar de temas políticos. Hemos hablado de temas políticos en momentos muy calientes, previo a elecciones, luego de elecciones fallidas, cuando había competencias, que había aspiraciones de permanecer en poder, en fin, en los momentos más delicados de nuestra vida política, y algunos de ellos siempre han dicho que sí, por eso les queremos agradecer particularmente. Empezamos con Olaya Dotel, maestra, investigadora y viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, representando al PRM en el día de hoy. La mayoría de ellos están hoy del PRM reunidos desde las 8:30 en Palacio, porque el viernes es el discurso, que vamos a hablar de eso también, de ese aspecto. Javier Ubiera, abogado y delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. ¿Toda tu gente te dejaron aquí? ¿Se fueron toditos para Nueva York y te dejaron? Estaba aquí, no podemos ir todos. Pero se fueron casi todos, porque yo vi unas mesas grandísimas de gente, tanto y todo desesperado con ese frío. Me dejaron cuidando el rancho. Ajá, cuidando el rancho. De este lado el joven, ya no tan joven, empezó siendo muy jovencito, viniendo a este programa. Pasa el tiempo, mira las canitas, ya se le ven ahí a José Dantes Díaz, miembro del Comité Político y Secretario Jurídico del PLD, y nuestra querida Rosario Espinal, que como siempre decía yo, siempre decía que sí, aquí cuando estaba fuera del país, socióloga y analista política. Hoy vamos a hablar de los posibles candidatos del PLD, del PRM y de la Fuerza del Pueblo. Pues el Padre, el Hijo, pero falta el Espíritu Santo, no se olviden. Cuando regresemos después de la pausa, ya volvemos. Bueno, nuestra última mesa, ¿cómo se sienten? ¿Bien aquí? Muy bien, muy bien. ¿Ah? Estamos en cierre aquí. Estamos en cierre, sí señor. Y vamos a empezar hablando del PLD. Sí, porque el PLD ahora en este último fin de semana tuvo mucho movimiento, la candidatura nuevamente de Gonzalo Castillo, de una manera poco, no sé, poco llamativa, simplemente con un comunicado, una fotografía, se lanza de nuevo, no hay un lanzamiento, no. Y por el otro lado, Abel Martínez diciendo que no, que ya no le interesa, el que fue último candidato del PLD en las elecciones del 24. Que no le interesa participar en encuesta. Para participar Exacto, en el pero método sí, elegido. pero que sí es candidato. Sí, candidato sí, porque están molestos. Está molesto, se siente una molestia nuevamente, algo parecido a lo que pasó en el 2020, cuando después del Sigma, que se fue Leonel Fernández, y que habían varios candidatos que estaban optando y habían hecho un trabajo político y de repente hicieron así, ¡ups!, y le pusieron a otro. Al ver a Gonzalo, mucha gente dice, vuelve el hombre de confianza de Danilo Medina. No, mira, yo creo, lo primero es que hay que aclarar ciertas cosas. Lo que pasó este fin de semana fue la oficialización, hasta cierto punto, de la lista de quienes aspiran a ser candidatos presidenciales hasta ese momento. O sea, lo que nuestro partido hizo fue poner en conocimiento del Comité Central
quienes hasta ese momento han expresado de una forma u otra que aspiran a ser candidato presidencial. Entonces, no se trata de un proceso, vamos a decir, de selección oficial. No se trata de un acto de lanzamiento de campaña. No es una inscripción. No tampoco. es una inscripción, es un simple trámite interno donde se informa al máximo órgano nuestro. Mira, hoy quienes aspiran a la candidatura presidencial son estas personas. ¿Y ellos van Por a eso volver a no- aspirar? ¿Cómo? Francisco Domínguez Brito está aspirando otra Está vez. aspirando Francisco A Domínguez pesar Brito, de la gran Francisco Javier frustración del García. 2020 y que dijo que... Bueno, sí. sí. O sea, Francisco Javier García, Francisco Javier. Francisco Domínguez Brito, Charly Gonzalo Mariotti. Castillo, Charly Mariotti, Manfred Mata, Mario Bruno, Luis de León y Ramón Ventura Camejo. Esos son los 8 que hasta este momento han dicho que aspirarían a ser candidatos presidenciales. Pero Abel no deja de tener razón en que hay unos plazos que están establecidos por la Junta y que ese plazo no ha llegado todavía para la selección de candidatos. Y cuando uno oye que se dice, bueno, esto es una lista preliminar de los que posiblemente podría ser que lleguen a ser candidatos, pero uno sabe que esos son los candidatos. A ver, es que, aquí la ley electoral y la ley de partidos es clara y ciertamente hay plazos, hay los periodos de pre-campaña que inician en julio del año preelectoral y la campaña que ya inicia con la elección del candidato en octubre. Ahora bien, en el año 2024, para el proceso del 2024, la Junta Central Electoral dictó la resolución 28-21 que regulaba el periodo previo a la pre-campaña. ¿Y cuál es ese periodo? Es el periodo que va antes de julio del año preelectoral hasta un año previo en el que los partidos políticos pueden llevar a cabo sus estrategias internas desde el punto de vista electoral a los fines de ir configurando lo que va a ser su proceso interno. Eso fue así y por eso en el 2022 nosotros pudimos llevar a cabo una consulta ciudadana donde se le preguntó a los consultados cuál de estos aspirantes usted entiende que pudiese ser el candidato presidencial en el momento en que proceda. Y ahí es donde sale Abel Martínez. Entonces, lo que se está tratando de hacer en este caso es exactamente eso. Pero debe quedar claro también lo siguiente, no es un proceso excluyente ni exclusivo. O sea, cualquier otro dirigente que quiera integrarse a ese proceso lo puede hacer. Si no quiere participar de la consulta que se ha aprobado que se haga en el último trimestre de este año, puede presentarse en el 2027 en los plazos que manda la propia ley. Si el proceso, Dantes, perdóname, no es excluyente y todavía todo aquel que aspira a una candidatura puede inscribirse más adelante, ¿qué implicación tiene la candidatura de Gonzalo Castillo en este momento, en esta coyuntura, cuando obviamente legalmente no está impedido hacerlo, no tiene una sentencia irrevocable ni nada por el estilo, pero hay unos procesos abiertos? ¿Por qué tener la candidatura inscrita en este momento cuando podía esperar terminar un proceso, cuando todavía los plazos seguirían abiertos posiblemente, dependiendo de lo que pasa en los tribunales? Aquí no hay nada inscrito, eso es lo que yo quiero que se entienda. ¿O por qué hacer públicamente de conocimiento público su no, aspiración? No. Aquí lo que se ha hecho es que nuestro comité político ha informado al órgano superior, mira, estos son los que al día de hoy aspiran, pero eso no significa que Gonzalo Castillo sale mañana a hacer campaña, porque él sabe más que nadie que tiene un proceso judicial que no le limita en lo absoluto sus derechos civiles y políticos, ni a él ni a ningún otro ciudadano, y es simplemente un proceso de poner en conocimiento a la dirigencia de nuestro partido quiénes son los que aspiran a ese momento. Mañana pasado se puede sumar Margarita Cedeño, Juan Ariel Jiménez, Abel Martínez, si decide sumar. Ahora, esa carta se vio como un desafío. Rosario, ¿cómo tú ves este movimiento de Abel Martínez, esa confrontación a la decisión de la cúpula de su partido de que se iba a hacer ese proceso? Bueno, él no está de acuerdo. Él no está de acuerdo, en el 2024 parece que le resultaba mejor y estuvo de acuerdo. Entonces, porque él participó en un proceso de consulta donde en el 2022. se le eligió a él para ser el candidato preescogido
vamos a decir, de ese proceso. Pero por más que se hable de lo que está pasando en el PLD, el asunto es que tanto en el 2024 como para el 2028, el PLD siente que está en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque su contrincante principal, que es la Fuerza del Pueblo, tiene la candidatura definida. Como dijo el anuncio, la introducción del programa, o es el padre, Leonel Fernández, o es el hijo, Omar Fernández. Entonces, y si es el hijo, depende de la decisión del padre. O sea que ahí realmente no hay un proceso de competencia política propiamente. Ni de democracia interna. Ahora bien, en el PRM, a diferencia del 24, donde Abinader podía optar por la repostulación, ya eso no es opción en el PRM. Entonces el PRM también tiene que pasar por la incertidumbre de elegir una candidatura. Yo he sido muy clara, escribí un artículo sobre la situación del PLD y dije que elegir una candidatura temprana era elegir una candidatura natimuerta, que lo que el PLD necesita es darse tiempo, es dejar que haya competencia y ver lo que ocurre en el proceso, porque no hay una figura al día de hoy que sobresalga de manera significativa y pueda de manera natural en política ir atrayendo las simpatías internas con miras a una selección posterior. Entonces, esa es la situación en que el PLD se ve a sí mismo y por eso se embarca en estos procesos que no necesariamente son el camino para una candidatura exitosa. Y ha sido mi opinión desde hace ya un tiempo largo. O sea, para ti estar haciendo listas en este momento es un error del PLD. No, ellos pueden hacer todas las listas y pueden surgir todos los aspirantes que quieran. En cualquier partido puede ocurrir eso, pero estar forzando desde ya una fecha para hacer una consulta y mira, mi problema no es ni siquiera de tecnicismo legal. Mi análisis es político, no es de que, no es la fecha. No por plazos. Es una cuestión política, estar poniendo una fecha para escoger una figura que aunque digan que después pueden inscribirse otro, porque es verdad, pueden legalmente inscribirse, pero que el partido de antemano está diciendo quien salga de esa consulta es la persona que el partido va a apoyar. Pero eso no se ha dicho en este caso, Rosario. Eso se ha dicho siempre. No, pero en este caso no se ha dicho. En este caso, el protocolo que se presentó al Comité Central establece las reglas. Lo que pasa es que tú estás partiendo de la experiencia pasada. No. Yo leí en la prensa que se había dicho eso. Puedo estar equivocada. Puedo estar equivocada. Entonces, pero el punto central es que esa desesperación del PLD por elegir una figura temprana. Pero tiene una razón. Claro, su razón es que su rival principal, fíjate, su rival político principal es la Fuerza del Pueblo. Y como la Fuerza del Pueblo tiene un candidato fijo, ellos están, en el 24 lo vivieron y ahora ya lo están viviendo, con una ansiedad de definir quién va a ser la candidatura, quién va a ser la persona que encarne la candidatura del PLD para resolver el problema de que la Fuerza del Pueblo lo tiene. Yo tengo rato queriendo decir algo y es porque es lo que yo he percibido a lo largo de todos estos años. Lo percibimos en el 2020 que Gonzalo Castillo fue un candidato forzado, puesto como favor, te lo pido de favor, quiero que lo hagas. Él nunca quiso ser candidato, era la impresión que a uno le daba. Por eso que ahora sale Gonzalo Castillo, que sabemos que es el hombre de mayor confianza de Danilo Medina, porque es la persona amigo íntimo y que además hasta cierto punto manipulable, que todo el mundo entiende que es una persona que puede ser manipulable, que es como Danilo sería el poder detrás del trono en el caso de que ganara, caso muy difícil. Pero ¿por qué poner a un candidato que se quemó de la forma en que se quemó Gonzalo Castillo? ¿No quiere Danilo Medina que su partido realmente tenga opciones de competir en estas próximas elecciones? ¿O qué es lo que quiere? ¿Seguir conservando el poder absoluto dentro de ese partido? Vamos a hablar de eso, que me lo respondan, y vamos a hablar de el caso de la Fuerza del Pueblo y del PRM, que están, creo que, los más definidos ya.
ambos partidos. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Hablamos del futuro político. Yo había dejado caer algo aquí. Dantes me lo va a responder rapidito antes que nos vayamos con la Fuerza del Pueblo y el PRM. Claro. ¿Es Gonzalo Castillo o no el candidato de Danilo Medina? ¿Y cuál es la intención de poner a un hombre que evidentemente no tendría posibilidades frente a Leonel Fernández, por ejemplo? ¿Por qué tú dices que no tiene posibilidades si en el 2020 sacó un 38%? Gonzalo es una persona que caló En el 2020 el PLD todavía estaba en el poder. Bueno, pero yo creo que con los 6 años de desgobierno del PRM, si algo ha quedado claro es que va a haber una alternancia en el 2028. Y entonces ahí entra lo que dice Rosario, de que a quien la gente está mirando es al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Entonces, él es uno de 8 aspirantes. Ya nosotros veremos cuál de ellos es que no solamente conquista las simpatías hacia lo interno, sino cuál es que conecta con la sociedad dominicana. Bueno, yo quiero aclarar que yo no dije que la sociedad está viendo a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Quizás bueno, quizás te como mal. oposición. Quizás te malinterpreté. Sí, no, yo no hablé de qué está viendo el pueblo. Yo estaba haciendo comentarios sobre la dinámica del PLD y lo que está haciendo. El posicionamiento de la oposición. Ok, hablemos de la Fuerza del Pueblo, el padre y el hijo. Decía Rosario que es decisión del padre, pero uno tiene la impresión de que mientras el padre respire, que nadie aspire. Mira, el Partido Fuerza del Pueblo evidentemente nace de un desprendimiento del PLD y quienes nos vamos a la Fuerza del Pueblo nos vamos siguiendo pues el liderazgo del presidente Fernández. Con el surgimiento de esta fuerza política, por eso hay una unidad monolítica alrededor de su figura como líder de nuestra organización. Pero ahora hay una nueva figura en el escenario político, que es el político más joven y más popular que tiene la República Dominicana, que es Omar Fernández. Usted hablaba ¿Que de ese es el político más joven y más popular Claro, que tiene la sí, República actualmente sí. Es el político de todos los políticos del jóvenes. espectro político, no solo joven, también es el político actualmente más popular de la República Dominicana de manera general. Así lo establecen las mediciones sobre las figuras políticas del país. Por lo que ahí tenemos nosotros un espacio también de participación de juventud. Claro, hay una relación de padre e hijo que para nada eso se traduce a lo interno de la organización política como algo, un requisito para elegir a uno o a otro. Omar entró al escenario político en el 2020 cuando decidió aspirar a diputado y pues y de allí luego logra ser senador en una campaña pues muy exitosa y logra descollar como nuevo liderazgo político. Y bueno, pues evidentemente no puede descantarse de que tiene una relación con su padre, pero internamente nada tiene que ver con eso específicamente. Nosotros sí tenemos un escenario más claro, como ha dicho Rosario, no tenemos que estar con temas legales o no, hacer consultas o no, nos vamos a acoger a lo que establece la normativa legal, que establece que vamos a escoger nuestro candidato el próximo año en las diversas modalidades existentes, las cuales son primarias cerradas o abiertas, o las diversas asambleas de delegados o dirigentes que se puedan hacer, o la modalidad de encuesta. Las primarias no son necesarias. Eso gastar. Bueno, ya veremos en su momento. Pónganse levantando la mano. En su momento el partido elegirá. Ahora nosotros estamos totalmente enfocados en hacer oposición. Pero hemos visto, Javier, esas mismas mediciones que tú estás mencionando, las hemos visto, han salido muchas encuestas en estos días. Y ciertamente, cuando analizan los diferentes escenarios de con Leonel candidato o con Omar como candidato, siempre le va mejor con Omar como candidato. Entonces, ¿por qué el partido no está siendo como un poco más abierto hacia esa posibilidad? Es que nosotros ahora mismo no estamos mirando quién va a ser nuestro candidato, nosotros estamos totalmente enfocados en hacer oposición, en defender al pueblo dominicano de este gobierno del PRM. Ya estarían dispuestos, más adelante... pero estamos hablando aquí del futuro, de eso que estamos hablando, claro. no de hacer oposición en este momento. Lo que pregunto es, ¿estarían ustedes dispuestos, si las encuestas favorecen a Omar por encima de Leonel Fernández como candidato de la Fuerza del Pueblo, porque tiene una alta tasa de rechazo Leonel Fernández y eso también está aprobado en encuestas. Más alta. Exacto. A aprobar a un candidato que no sea el que quiere, el fundador, presidente. Mira, si bien el presidente Fernández, como tú estableces, tiene la tasa más alta de rechazo, ahora mismo también está dentro de la favorabilidad electoral muy alto. Precisamente en los últimos meses, todas las mediciones dicen que su posicionamiento va en aumento. Por lo que no cabe duda de que hay una valoración positiva del presidente Fernández, también del pueblo dominicano,
y en su momento nosotros elegiremos nuestro candidato. Vamos a hablar del PRM y decía el compañero aquí en nuestra mesa que el candidato, el joven o el político más popular de nuestro país en todas las encuestas era siempre Omar Fernández. Ustedes tienen un político, un candidato, posible candidato o seguro candidato, que también sale siempre puntero en todas las encuestas. ¿Cuál es más popular? Mira, lo primero es que, a diferencia de lo que planteaba Rosario con respecto de los tiempos, como algo político o técnico, a mí me parece que es profundamente político el tema de los tiempos. Y una discusión sobre candidaturas en este momento no ayuda a la democracia y no ayuda al cumplimiento de la ley electoral. Ahora, lo que sí está pasando en los partidos políticos, sobre todo en los partidos de oposición, que son tan importantes como el mismo partido de gobierno, porque los partidos de oposición le ofrecen justamente opciones a la sociedad, a la ciudadanía y un montón de cosas. Ahora, ¿qué está pasando con los partidos de oposición? Hoy la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana lamentablemente están secuestrados por liderazgos autoritarios, como muy bien señalaban hace un momentito. Por un lado, tenemos un presidente del partido en el PLD que está determinando la elección de la candidatura a presidente dentro de ese partido. Y por otro lado, dentro de la Fuerza del Pueblo, el tema de la consanguinidad está determinando también la posible candidatura presidencial. Es decir, en la Fuerza del Pueblo nadie discute que el candidato a la presidencia va a ser o Leonel Fernández o Omar Fernández. Olaya, pero tú le vas a seguir dando espacio a los otros dos partidos que se han llevado casi el 40%, el 60% del tiempo, y no nos vas a hablar del PRM, que es el que tiene más probabilidades por ser el partido de gobierno. Pero el Partido Revolucionario Moderno tiene muy claro que va a unas internas. Que pero va vamos a elecciones internas. Vamos a hablar de todas las personas que se han inscrito, porque hay una lista desde hace más de un año. Los presidenciables. A ver, los presidenciables. No, ahora mismo no hay campaña. Y no hay campaña, pero hay una lista que se dijo, pónganlo aquí está la lista. Escriban quiénes son los que quieren. Se reunieron, el presidente llamó a reunión. Ok, ¿quiénes son los que quieren ser? Hay una lista larga, ahí está Carolina, está David, está Yayo, está Raquel, la vicepresidenta que aparentemente se está retirando, y vimos una campaña feroz por parte de los usuales chantajistas y difamadores este fin de semana, o sea que tiene un enemigo potente la vicepresidenta, pero la pregunta es, ustedes tienen sus candidatos más bien definidos y está con muchas posibilidades David y Carolina, son los que tienen más posibilidades. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es y ya Carolina salió, el famoso listado del Partido de la Liberación Dominicana, que es un eufemismo porque es un inicio de campaña, y la otra cosa es el llamado interno. Y la otra cosa fue el llamado que hizo el presidente de la República a decirle a los que aparentemente tienen aspiraciones de este no es el momento. Este no es el momento, van a tener que renunciar a inició la campaña. Inició la campaña nuestro partido porque el domingo sacó una lista, o iniciaron la campaña los funcionarios del PRM, que hubo que llamarles la atención para que no descuidaran sus funciones públicas haciendo proselitismo desde las instituciones. No, el mismo Entonces, si alguien arrancó aquí la campaña a destiempo, fue el PRM y sus funcionarios, que sin nómina ninguno tienen proyecto político. Yo te aseguro que ningún otro partido en este momento ha convocado y ha hecho una actividad pública como hizo el Partido de la Liberación Dominicana, justamente para exhibir sus aspirantes a presidente. Pero eso es una actividad interna que la ley de partidos muy pública, nos ellos son oposición. Es un eufemismo. Ustedes están en el gobierno, ellos son oposición. Vamos a hablar de este gobierno. Hacemos una pausa. En un momentito regresamos. Es cortita la pausa, así es que no se vaya. Ya volvemos. Bueno, se quedó caliente la mesa. Vamos a continuar. Sí, y yo quería hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el presidente Abinader va a señalar algún candidato como el suyo en algún momento en el PRM? No lo creo. De hecho, vamos a unas elecciones internas, eso no hay ninguna duda. Ahí van a ir, todo el que aspira a ser presidente de la República va a ir a unas elecciones internas, a diferencia de lo que va a pasar en la FUPU y a diferencia
señores, de lo que va a pasar en el Partido de la Liberación Dominicana, que al final lo va a imponer, señora, el presidente del partido. Pero déjame preguntar algo, a ver, ¿por qué razón tú intuyes que esa sería la Porque situación? pasó antes. Porque pasó Hay antes. un patrón. Hay un Nada patrón. ha cambiado para que le cambiado. diga al pueblo dominicano y que nos diga a nosotros ¿Y que qué ha cambiado? la situación va a ser diferente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y lamentable. ¿Y qué ha cambiado lamentable. dentro? ¿Y qué ha porque el cambiado? Partido de la Liberación Dominicana es muy importante ¿Y qué para la ha cambiado democracia. dentro del PRM que no sea que el actual presidente no se puede presentar? Ay, ¿Tú pues- crees que él le va a heredar ese liderazgo a quién? A nadie. Nadie da los liderazgos para que lo hereden. Personas que no son de su entorno, de su confianza. Lo que o son pasa es que eso es lo que adversarios. pasa en el PLD No, y eso es lo que pasa en la el Fuerza del PRM. Pueblo. Lo que la gente está Ni preguntando. David Collado Vamos, ni Rosario. Carolina Mejía representan la continuidad Estás de lo que juzgando Luis por tu Abinader condición. quiere. Vamos Pero a tú ver, estás jugando. mucho. Vamos a ver, Rosario. Tú estás Rosario. jugando. Esa sea la realidad de los otros partidos. Tú te estás Yo creo que- metiendo, tú te estás metiendo en En los mis otros asuntos, partidos. entonces yo no puedo opinar de los tuyos. Claro, te estoy Eso no es oyendo. democracia. Mira, Rosario. Luis no va a señalar un candidato específicamente por lo que acaba de decir José. Ninguno de los que pueden ser candidatos presidenciales responden a su corriente electoral a lo interno de su partido. Ni va a señalar a Carolina Mejía porque no lo es, ni tampoco a David Collado, que son los dos principales. ¿Y no hay una alternativa en esos presidenciables que vaya en su corriente? Era. Lo importante es que haya se elecciones presentaba la internas. vicepresidenta. Cuando, Ahora, yo quiero el escenario de la Fuerza del Pueblo. Escúchame, pero perdón. Cuando se definió la candidatura de Luis Abinader Sí. en el año 2020, no, antes en el 16, Sí, 16. señores, fue sobre la base de unas internas. Y se eligió entre Hipólito Mejía Sí. y Luis Abinader, se fue y fuimos a elecciones internas. Pero Y no es lo eso mismo lo que estar en va el a poder. volver a No es lo pasar. mismo estar en el poder. Mira, eso es lo que va a volver a pasar. Pero eso no significa Rosario. que alguien no apoye por Yo acá. quiero que Rosario hable. Sí. Él habla. Mira, lo que va a pasar en el PLD y lo que va a pasar en la Fuerza del Pueblo es más fácil de predecir. Sí. Lo que va a pasar en el PRM es más difícil de Mucho predecir, más difícil. porque aunque Olaya plantee lo que ha planteado, y lo entiendo desde la posición de ella del PRM, el PRM enfrenta por primera vez la prueba en la que se queman tarde o temprano los partidos políticos gobernantes en la República Dominicana, que es cómo establecer un mecanismo adecuado y de aceptación para todos de la selección de una nueva candidatura presidencial, de la Estando en el sucesión de la candidatura presidencial, estando en el poder y a veces no estando en el poder. Por ejemplo, el Partido Reformista y el PRD se dividieron estando fuera del poder. fuera del poder. El único partido que se dividió estando en el poder fue el PLD. Son patrones diferentes de división. Sí. Entonces el PRM por primera vez va a enfrentar ese problema. Sí. ¿Qué va a hacer Luis Abinader? No se sabe. No se Es sabe difícil, lo la que él tiene va a difícil. hacer. La tiene ¿Quiénes van a ser al final los dos punteros, los dos precandidatos punteros? Porque si el PRM escoge a Carolina Mejía, ¿qué podría pasar con David Pero, Collado? pero mira todas las preguntas que están inciertas. Y viceversa, Que son Marcela. inciertas. Y ¿Qué va a viceversa. hacer, Y qué va a hacer viceversa. Luis Abinader en todo este proceso? ¿Cuán temprano van a entrar todos esos funcionarios a hacer campaña? Porque es muy fácil El año que decir viene. que No, no pero le que ya están haciendo. entraron, Sí, ya sí, entraron. sí, pero que entren ya de manera más Oficial, clara, oficial ya. ¿verdad? Esa es una segunda pregunta. La otra pregunta es, ¿quiénes van a ser los dos precandidatos punteros? Pero ¿por qué dos? Pueden ser tres. No, va a haber dos, punteros, punteros, punteros. dije. Y cuando se hagan las primarias, ¿qué va a ser quien pierda? Exacto. Que ahí va a hacer es el donde otro? se enfrenta el ¿Qué va a hacer el dilema. otro? ¿Qué va a ser quien pierda de esos? Es el reto de la democracia. Es el reto de la democracia. El reto que tiene el PRM y que tiene la democracia dominicana y el sistema de partidos de la República Dominicana es ver si el PRM logra en esta ronda próxima que viene romper con esa tradición. Sí. El PLD logró hacerlo en un turno, momento. cuando pasó de Leonel a Danilo, luego ya no lo logró. Ya no lo mantener. logró. Vamos Yo quiero- a ver si el PRM sí. logra hacerlo Ok. en María este Estela. turno, en esta ronda, porque es fundamental para Deja el tu PRM
y ¿Para cuándo? fundamental Deja tu pregunta. para la democracia dominicana. Deja tu pregunta para cuando yo comparta solamente 2 o 3 de estos comentarios, que hay mucha gente que está escribiendo y no quiero dejarlos decepcionados. El futuro político, dice Elvin Vallejo Lluveres, dominicano hacia el 2028 está marcado por un entorno competitivo y abierto. Aunque el partido del poder, el PRM, mantiene cierta ventaja, hay espacios para cambios, una posible reorganización de líderes y una creciente importancia de votantes independientes. La elección de candidatos en cada partido y la manera en que respondan a los principales problemas nacionales tendrá un impacto enorme en el resultado final del 2028. Noris de Sena, en esa mesa hace falta gente, al menos debió estar uno o una representante de los partidos que representan otra alternativa no tradicional. Resultaría interesante ver a José Horacio o Virginia, han estado muchas veces y siempre los hemos considerado, pero esta vez tenemos los partidos que tienen los tres mayoritarios. Luis Arturo Cristian, ¿en serio estos dinosaurios políticos van a seguir? Está bueno, ya hay que optar por nuevas caras con otra visión. Y tú no mencionaste, la mencionaste muy por encimita, las nuevas caras del PLD. Lo que ocurre es que estamos hablando de los candidatos que se han presentado. Bárbara Miki dice, no sé qué haré, qué veré a las 8. Ay, eso. Diana, tu presencia en el programa La Enganada, Nairobi, qué bien, restituyo. Dice, ay, qué emocionante que Diana esté presente. Bueno, bien, ok. Para cerrar, Nairobi tenía una pregunta. Sí, esa pregunta es extemporánea, como el tema en sí, en general, porque todavía no hay candidatos definidos ni nada por el estilo, pero ya hay quienes están hablando de que el escenario que se presenta en este momento, que puede ser diferente en 2 años, tiende a una segunda vuelta. ¿Qué tan importantes serán las alianzas en el próximo proceso electoral? Desde tu perspectiva, Rosario, y también para ellos. Para ellos, 30 segundos cada uno. Yo genero tanta controversia sobre la segunda vuelta, pero me las ahorro para cuando lleguemos a diciembre del 2027. Ahí es donde yo comienzo a generar controversia con el tema de la segunda vuelta. Danilo ya dijo que no se iba a liar. ¿Cuál fue la frase exacta que dijo Danilo? Bueno, ante una pregunta que a él le hicieron, él dijo que lo que el partido espera es que vengan a respaldarnos. Ahora, hay que estar claro, este es un escenario electoral de 3/3. Nadie gana con un 50+1 solo. Ok. Es así, hay un escenario actual planteado para una segunda vuelta, pero la principal alianza que tenemos que hacer los partidos es con el pueblo dominicano. Y esa es la alianza que tiene la fuerza del pueblo y esperamos que el pueblo reconozca eso. Qué político, Javier, qué político. Demasiado. Poder ir cambiando en el tiempo hasta poder obtener un logro. Ningún partido gana solo. Así. Ningún partido gana solo. Por el desgracia. PLD ganó en el 2016. Por desgracia. De hecho, en el 90, el gran aprendizaje que hizo el Partido Bueno, se nos acabó. Señores, se acabó la mesa, se acabó la última mesa. Tú tenías algo que decir antes de irnos. Rápido.